Cristo, hermanos, los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor, esperando que ustedes se encuentren muy pero muy bendecidos el día de hoy en su culto de concientización misionera ahí en la iglesia en Guatabampo, Sonora. Les bendigo, hermanos, y les envío un abrazo y un saludo bien grandote desde Montevideo, Uruguay. Quiero presentarme a los que no me conocen. Mi nombre es Manuel Alberto Sarmiento Almanza, misionero de la Iglesia Apostólica, supervisor en el país de Uruguay y el sur de Brasil. Por la gracia de Dios, hermanos, también miembro de en algún momento de la primera iglesia de Guaymas y del distrito de Obregón. Deseo, hermanos, el día de hoy que ustedes se encuentren muy, pero muy bendecidos y también, hermanos, pues que puedan recibir bendición a través, hermanos, de la palabra que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Quiero, hermanos, darle un agradecimiento a mi hermano Librado Núñez por permitirme entrar, hermano, a la iglesia, a mi hermana Aide. En alguna ocasión ya estuve con ustedes, hermanos, esta es la segunda ocasión, nada más que ahora por este medio. Y bendigo sus vidas, hermanos, en el nombre de Jesús. Espero que el Señor les bendiga, les haga prosperar, bendecir y multiplicarse en el nombre de Jesucristo. Bendigo la vida de mi hermana, pues Adín también, por invitarme. Adín, Dios te pague, mi hermano Jesús Gabriel y todos los hermanos de la iglesia, la congregación. No quiero dejar a ninguno por un lado y espero en Cristo que el día de hoy este consejo de la palabra pueda resultar de bendición para sus vidas. Quiero invitar, hermanos, para abrir sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y pues como lo vayan encontrando, hermanos, les invito a que se pongan de pie para escuchar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 2:5. Quiero, hermanos, pues el día de hoy explicarles un poquito acerca de nuestra responsabilidad acá en el campo, hermanos. Desde noviembre hasta la fecha, pues el Señor nos ha permitido la gran oportunidad de la supervisión del campo en Uruguay, en el que actualmente supervisamos 4 obras. Una de ellas, hermanos, es la Iglesia Central de Montevideo, donde actualmente estoy pastoreando. Tenemos un total de 17 miembros, hermanos, en lista. Que están, hermano, pues aquí esforzándose juntamente con nosotros. Tenemos, hermano, la reinauguración de una obra que se llama El Dorado en el distrito o estado de Canelones, así se llama el estado Canelones. Me queda aproximadamente 2 horas y media de aquí de mi casa. Vamos y le hacemos atención, hermanos, 2 veces por semana. Tenemos 2 hermanos ahí bautizados. La congregación pues tiene templo, hermanos, propio. Tiene sillas, equipo de sonido y todo. Lo único que le falta es pastor. Así que pues si alguien propone a Jesús Gabriel, hermano, para venirse como misionero acá, ya tiene iglesia en el nombre de Jesucristo. También, hermanos, pues acabamos de adquirir, hermanos, el trabajo, hermanos, de la obra La Misión en un lugar llamado Tacuarembó. Tenemos, hermanos, un mes que esa obra se anexó a nosotros, a la Iglesia Apostólica. Ya hemos estado trabajando con nuestros hermanos y Dios pues está bendiciendo la obra. La semana pasada ya tuvimos la oportunidad de comprar las primeras 20 sillas y un grupo de hermanos que están agregados ahí, hermanos. También tenemos la bendición de tener la obra en Santana do Livramento, que es en Brasil, la frontera de La Paz, que se llama, colinda con Uruguay. Uruguay y Brasil, hermanos, se juntan ahí en esa frontera, donde no hay barreras, no hay aduanas, no hay nada, hermanos, por eso se llama frontera de paz. Ahí, hermano, también tenemos un grupo de hermanos brasileros, todos no hablan español, solamente hablan portugués, y Dios nos ha permitido la oportunidad de estar ahí, hermanos, en la supervisión de ese campo. Les pedimos, hermanos, que oren, ya que tenemos en vista, hermanos, pues seguirnos multiplicando y este año cerrar, hermanos, con 2 obras más por lo menos, una en San José y la otra en un lugar llamado Yung. Eso es a grandes rasgos, hermanos, del trabajo misionero que tenemos nosotros por acá en Uruguay y en el sur de Brasil. Si ya encontraron, hermanos, la palabra en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiero invitarle, hermano, para que se siente y en el nombre del Señor Jesucristo escuchemos esta reflexión corta, hermanos, de la cual he titulado Compromiso versus Beneficio. Compromiso contra beneficio. Quiero, hermanos, explicar el día de hoy acerca de la gran oportunidad, el gran compromiso que es, hermano, servir al Señor, pero también, hermano, el gran beneficio que resulta al estar en su camino. Durante muchos años, hermanos, he visto muchas personas que le tienen de repente a veces miedo al compromiso. En Latinoamérica está sucediendo este fenómeno ahorita, tanto en Panamá cuando estuve antes allá, como acá en Uruguay y más en el cono sur. Específicamente, hermanos, en Brasil y en Uruguay se da mucho este caso en el cual las parejas no se casan. Pueden vivir, hermanos, eternamente, pueden tener hijos, pueden vivir 20, 30, 40 años juntos, pero no se casan, hermanos, por el miedo al compromiso. He escuchado a muchos hermanos, en Panamá pasaba, ¿verdad? Escuché algunos casos que decían, no, hermanos, que no me caso porque al rato qué difícil divorciarse, ¿verdad? Entonces planean un fracaso antes de empezar con su vida matrimonial. Pero porque no le ven, hermano, el beneficio de las situaciones. Nosotros al adquirir, hermano, un compromiso en familia con nuestra esposa, pues también, hermanos, buscamos lo mejor para ellos. No sé ustedes, pero en mi caso me gustaría, pues, que si en algún momento yo llego a faltar, yo llego a morir, mi familia, mi esposa y mis hijos, pues alcancen a tener ciertos beneficios, no sé, algún seguro de vida, alguna pensión o lo que sea. Muchas personas he visto, hermanos, 3 casos en específico, ¿verdad? De personas que el varón ha fallecido, ha muerto, y la esposa, hermanos, ha quedado pues prácticamente desamparada porque el hombre estaba jubilado, estaba pensionado, pero como no estaba casado legalmente con su esposa, la pensión se pierde porque vivía en concubinato, no vivía de manera legal cuando el documento es el que habla, ¿verdad? No hay un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, una partida de matrimonio, como se dice acá, que avale ese matrimonio con el varón y la mujer. Entonces, hermano, los beneficios se pierden desafortunadamente. He escuchado, hermano, a lo largo de mi vida, 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, todos los años que tengo escuchando, hermanos, el consejo de la palabra, hombres y mujeres que hablan quejándose, hermanos, a veces los hermanos en Facebook publican ahí, ¿verdad? Y escriben, qué difícil es ser cristiano y muchas situaciones como esa, ¿verdad? Pues sí, la verdad, hermanos, dice la palabra de Dios, Jesús confirmado en los evangelios, que todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo día a día, tome su cruz y sígame. Sí, a la verdad es complicado, hermano, el aspecto de que nosotros tenemos que estarnos negando a nosotros, cargar esa cruz, pero al final de cuentas, hermano, el final es lo importante. Creo que muchos de ustedes, de los que están ahí, hermanos, que son empleados, pues por más difícil que sea el trabajo, hermanos, que usted tiene, llega el final de la quincena, el final de la semana, el fin del mes, hermano, y usted recibe una remuneración y recibe un pago. Entonces, pues cuando ya recibe el cheque, cuando recibe el depósito de su tarjeta bancaria, pues ya nos cambia la mentalidad, ¿verdad? Decimos, sí, la verdad estuvo complicada esta quincena, hice muchas horas extras, hubo mucho trabajo, pero al final de la quincena, pues usted recibe su pago y está contento porque ya puede solventar las diferentes necesidades que usted tiene. Ahora imagínese, hermano, una herencia incorruptible, como dice la palabra de Dios. Vivir, hermano, una lucha de complicaciones porque siendo cristiano o no siendo cristianos vamos a tener problemas. Todo el tiempo va a haber problemas, todo el tiempo va a haber dificultades siendo cristianos o no. Entonces, qué importante, hermanos, es darse cuenta que si somos cristianos y si padecemos, pues que entonces esto tenga un valor adecuado. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 en adelante, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y vana también nuestra fe. Pero nosotros, hermanos, tenemos la gran oportunidad o la gran
revelación de conocer y saber que Cristo murió y resucitó, y el día de hoy estamos celebrando que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo, hermano, vive para siempre, y que el día de hoy nos ha dado la oportunidad a usted y a mí, hermanos, para poder estar en su presencia, estar en su templo, y estando, hermano, teniendo la gran bendición de estar escuchando su palabra y tener el beneficio de la salvación. Fuera de un compromiso, es un beneficio el haber alcanzado salvación. Date cuenta, hermano, que el día de hoy muchas personas han decidido, hermanos, y tal vez, hermanos, nos enfocamos mal en el aspecto de que muchas personas ahorita están tal vez de vacaciones, y no digo que esté mal, si van entre familia y sirve para convivencia, sirve para reflexionar acerca, hermano, de lo importante que es Cristo en nuestra vida, pues la vacación está bien. Pero hay muchas personas que el día de hoy, hermanos, en esta Semana Santa, jóvenes, hermanos, que entraron por primera vez al alcoholismo, entraron por primera vez, probaron por primera vez la drogadicción. Muchas muchachas por primera vez tuvieron pues relaciones sexuales ilícitas. Muchos de ellos van a tener embarazos no deseados en estas fiestas. Muchos de ellos, hermanos, tuvieron violencias, fueron, su primer pelea. Y a partir de ahí, hermano, de sus primeras experiencias, tanto en la droga como en el tabaco, como en el alcohol, como en la sexualidad, como en la violencia, la primera experiencia se queda marcada, y tal vez muchos de ellos quedaron ya encerrados en eso y ya nunca más van a volver a salir. Porque en lugar de ver, hermano, tenido una guianza en la cual los invitemos, hermanos, a reflexionar en el sacrificio de Cristo, pues prefirieron, hermano, ir sobre una motivación diferente, la cual, hermano, les va a hacer presos durante toda su vida. Hoy, hermano, es importante que usted y yo alcancemos a ver y a amar o a respetar y darle significado al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nosotros vemos la película de la Pasión de Cristo y pues nos emocionamos, y ahí estamos tal vez en el XHGC, ¿verdad? Ahí en la televisión viendo la película de la Pasión de Cristo, pero tal vez nosotros no hemos alcanzado a entender el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si Jesús fue y murió en la cruz, hermanos, no fue por cualquier situación, no, fue, hermanos, por amor a ti y por amor a mí. Quien no alcanza, hermano, a entender el sacrificio de Jesús en la cruz, quiero explicarle, hermanos, así a grandes rasgos lo que significa. Hay una palabra, hermano, en griego que se llama estauros, que significa cruz, o en el hebreo que se llama etz. Etz me parece que se llama, hermanos, que significa palo o madero. La palabra de Dios nos menciona, hermano, que todo aquel que cuelga de un etz o de un estauros es maldito. Y Jesús, hermano, prefirió hacerse maldito al morir, hermano, en un madero, en una cruz, hermano, por usted y por mí. Quiero mencionar también, hermanos, que el castigo de la cruz era uno de los castigos más crueles, hermanos, de la cultura romana en aquel tiempo. Fue introducida en Palestina por un hombre llamado Antíoco Epifanes, aproximadamente en el año 165 a.C. Este hombre, hermano, creó la pena de la cruz porque 165 años antes de Cristo, hermanos, el imperio romano estaba en un auge, estaba creciendo, se estaba convirtiendo en la potencia mundial más grande de la época. Por tanto, como había economía, como había desarrollo, como había plusvalía en ese tiempo en Roma, muchas personas de otros lugares venían, hermano, a buscar trabajo, a buscar suertes, y muchos de ellos, como no lo alcanzaban, pues se convertían en ladrones, se convertían en asesinos, se convertían en sicarios. Y a través de esa situación, hermanos, este hombre llamado Antíoco Epífanes tuvo que inventar, hermano, la condena de muerte en la cruz. La cual, hermano, no era para ningún romano. Todas las personas que morían en la cruz del Calvario no eran romanos, porque los romanos eran de una élite más alta. Significaba que en la cruz del Calvario morían los asesinos, morían los violadores, morían, hermanos, los ladrones, las personas que inquirían en el gobierno, pero sobre todo personas que eran extranjeros, que no tenían nada que ver con el imperio romano. Por tanto, hermano, la persona que moría en una cruz era una persona de la más baja y más miserable calidad de vida que podía tener. Era la persona más baja. Es como ir, hermano, a la cárcel de más alta seguridad y buscar, hermano, al peor de los asesinos, y entonces declararle la pena de muerte en una cruz,
o en una manera, hermanos, en la cual fuera muy fea, porque parte, hermanos, también del sacrificio de la cruz era el sacrificio, un cierto sacrificio que hacían los hebreos. Los hebreos, hermanos, los métodos, hermanos, que tenían ellos, pues era la muerte a través de las pedradas, los mataban a pedradas. En alguno de esos casos, hermanos, los colgaban. Pero otra de las penas hebreas que había, hermano, era colgarlos totalmente desnudos en el palo de un árbol. Por tanto, Jesús, hermanos, recibió no solamente la peor humillación de parte del imperio romano, sino también del imperio judío, hermanos. Al ser, hermanos, colgado de un madero, al haber sido exhibido desnudo públicamente. Y ahí, hermanos, se refiere a la palabra de la cual leímos en Filipenses 2, donde dice, el cual se humilló hasta lo sumo. Ahí Jesús, hermanos, se humilló hasta lo sumo por usted y por mí. Aún sabiendo, hermano, que tal vez nosotros íbamos a ser infieles, aún a pesar de que nosotros íbamos a equivocar en el camino, Jesús, hermano, prefirió dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tal vez muchos de ustedes dicen, bueno, pero eso solamente es para los judíos, eso solamente es para las personas de allá de Medio Oriente. Pero déjame decirte, hermano, que Cristo murió en la cruz del Calvario y murió también por ti y por mí. La palabra de Dios, hermano, lo afirma en Gálatas capítulo 3 y versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a usted y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo lo refiere, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3 y versículo 6, que el sacrificio de la cruz en el Calvario, hermano, el sacrificio de la cruz del Calvario de Jesús, fue, hermano, por ti y por mí. No solamente fue para judíos, no solamente fue para romanos, no solamente fue para personas del Medio Oriente o en Europa, sino que también fue hecha para latinoamericanos como usted y como para mí. Hoy, hermanos, la verdad, el evangelio se ha abarrotado y hemos vivido, hermanos, diferentes situaciones, circunstancias, hermanos, la cual muchas personas se alejan de Cristo a través, hermanos, de lo que muchas congregaciones, por desgracia, hacen. Muchos, hermanos, abarrotan el evangelio. Muchos el día de hoy, hermanos, tal vez están dando clases de zumba en las iglesias. Hay otros pastores, hermanos, que lo único que hacen, hermanos, su motivación es el dinero. Y le dicen a las personas, ¿sabe qué? Invierta, siembra en el Señor. Y porque el ser humano, hermano, desgraciadamente se equipa y busca más el beneficio que el compromiso. Y el ser humano, hermano, se adapta y facilita las cosas para sí mismo. El ser humano, hermano, antes, araba la tierra, hermano, con un buey y con una yunta, ¿verdad? Ahora no, ahora hay tractores, hermano, y el ser humano, pues ya no está flaquito como antes, ahora está gordo arriba de un tractor, ¿verdad? Arando la tierra. Y no digo que sea mal, eso es un trabajo. Y en el trabajo no hay tanto lío. El problema, hermanos, es en el camino o en las rutas o en los accesos o en los atajos que queremos tomar en nuestra vida personal. El día de hoy muchas personas prefieren llamar al programa cristiano de televisión donde dice, compra una astilla de la cruz de Jesús y tu situación se va a mejorar. Y preferimos, hermanos, tal vez comprar la astilla de la cruz de Jesús, pero no dejan de robar en el trabajo. Amén. Muchas personas el día de hoy dicen, bueno, voy a comprar el agua del Jordán, ¿verdad? Pero no deja a la mujer con la que está engañando a su esposa. Muchas personas el día de hoy, hermanos, dicen, prefiero, no sé, comprar una vela roja con un incienso, ¿verdad? Con una prenda de color anaranjado y lo voy a enredar y lo voy a prender a las 12 de la noche recitando 5 veces el Padre Nuestro. Y prefieren, hermanos, hacer todo ese tipo de rituales y fetiches en lugar de dejar la vida pecaminosa que llevan. En lugar de dejar, hermano, de hacer todas esas cosas que ofenden a Dios y degradan a su familia, desafortunadamente. Y no entienden, hermanos, que el servir a Cristo no es un compromiso, sino que es un beneficio. Muchas personas, hermanos, tienen llamados diferentes y el día de hoy, hermanos, muchas personas me han dicho, es que, hermano, usted ama mucho a las almas y que usted está como misionero porque usted ama a las personas. Y si fuera así, hermano, yo le voy a decir, hermano, que no es cierto. No es que yo ame a las almas, no es que yo ame a las personas. Hago esto, hermano, por agradecimiento a Dios. Porque yo me siento, hermano, agradecido con Dios y porque me siento en deuda con Él.
Y si voy a dedicar 10, 8, 15, 20 años, hermano, a Cristo en las misiones, lo hago, hermano, porque es el amor y porque a través de lo que hago, hermanos, para Dios, sé que voy a recibir el beneficio de la vida eterna. El día de hoy, hermano, es importante que usted se dé cuenta que no hay ni uno mayor ni uno menor. La palabra de Dios dice, hermano, que el que sea el más pequeño será el más grande. Por tanto, hermano, el obispo presidente, el misionero supervisor de fulano de tal país, el presbítero, el obispo de distrito, va a recibir el mismo pago que el hermano que el día de hoy fue a limpiar la iglesia con la escoba y el trapeador. El mismo hermano que el día de hoy fue, hermano, a tallar el baño ahí en la iglesia. O el mismo hermano que atiende una célula con 3 hermanitos y que está echando para adelante. El mismo hermano y hermana que está teniendo dificultades para seguir en el camino va a recibir, hermano, el mismo pago que es la vida eterna, que cualquier persona que ocupe un cargo, una responsabilidad importante dentro de la iglesia. Oye, hermano, quiero decirte que no hay ninguno menor, no hay ninguno mayor. El punto, hermano, es que usted se dé cuenta que el Señor tiene muchas bendiciones para nuestras vidas y es más hermoso el beneficio de la salvación que el compromiso de vivir, hermanos, privados en nuestra propia mente, diciendo, es que eres cristiano, no fumas, no tomas, qué aburrido. No, es más aburrido, hermano, yo creo, disfrutar, hermanos, de muchas situaciones cuando no se están sus 5 sentidos. Los cristianos no somos aburridos, los cristianos, hermanos, no somos pachones, ¿verdad? No somos, hermanos, de ninguna manera nosotros personas que nos tengamos, hermanos, que limitar a muchas cosas. Nos limitamos y nos abstenemos, hermanos, de aquello que cause daño a nuestra alma. Y todo eso, hermano, nos hace recibir un beneficio aparte de Dios. Creo y espero, hermano, que el Señor haya bendecido sus vidas a través de este mensaje, el cual deseo también el Señor que muchos de ustedes, hermanos, estén orando por nosotros en las misiones. Usted, hermano, tiene el beneficio de la salvación, el beneficio de estar en la iglesia, pero también tiene el compromiso, hermano, de estar en constante oración por los siervos del Señor. Quiero decirte, hermano, el día de hoy que tal vez muchos pensaban que iba a descubrir el hilo negro, pero para usted, hermanos, complementar o entender y pasar del compromiso al beneficio, tiene que irse, hermano, a las bases de la palabra del Señor. No quiero enseñarte algo diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña, ni tampoco, como decía, descubrir el hilo negro. La palabra de Dios y el crecimiento, hermano, en nuestra vida personal se basa en las 3 áreas importantes de nuestra vida, que es la Biblia, la oración y el ayuno. Cualquiera persona que esté en constante lectura de la palabra, en constante ayuno y en constante, hermano, vida de oración, esa persona va a tener éxito en todas las cosas que hace. Si usted está teniendo dificultades el día de hoy, hermano, en el nombre de Jesucristo te digo, hermano, para de sufrir, hermano, y ora, lee la palabra y ayuna en el nombre de Jesucristo. Y quiero decirte, hermano, que haciendo esas 3 cosas, hermanos, vas a recibir la bendición y el beneficio, hermanos, de la vida eterna y la salvación por medio del Señor. Gracias, hermanos, una vez más. Quiero dejar este lugar a cargo y responsabilidad de quien corresponda para que la iglesia sea ministrada en el nombre de Jesús. Y quiero invitarle, hermano, para que en el momento que usted vaya al altar el día de hoy, vaya reflexionando, hermano, en que el sacrificio de Jesús valió la pena. En el que el sacrificio de Jesús, hermano, se hizo por usted y por mí. Y que el día de hoy usted está teniendo la gran oportunidad de ser salvo, de recibir, hermano, una bendición de parte de Dios. Que aún a pesar de que tal vez no la merecíamos, pero el día de hoy, por su gracia, el Señor lo permitió. No es ninguna casualidad que estés ahí en ese templo, no es ninguna casualidad que estés escuchando este sermón y tampoco no es ninguna casualidad que estés sintiendo en tu corazón el día de hoy entregarle tu vida a Cristo. De mi parte, hermano, Dios les bendiga. Espero que estén orando por nosotros y que por sobre todas las cosas el Señor les haga bendecir en la obra en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.